Hola a todos, bienvenidos a este video. Vamos a hablar sobre el tema del sistema respiratorio. Las personas que van a tratar sobre este tema vamos a ser mi compañera Cecilia Gabriela Redondo Pérez, mi compañera Estefania Araceli García Sánchez, mi compañero Saúl Israel Reilly Castañeda Carrola y yo, su servidora, Eunice García Ríos. Para empezar con algunas generalidades, podemos decir que el sistema respiratorio contribuye a la homeostasis al ocuparse del intercambio gaseoso, que viene siendo el oxígeno y el dióxido de carbono, entre el aire atmosférico, la sangre, en las células y las células de los tejidos. También contribuye a ajustar el pH de los líquidos corporales. Empezando por el tracto respiratorio superior, este se compone por nariz, cavidad nasal, la faringe y algunas estructuras asociadas. Para el tracto respiratorio, este se compone de laringe, de la tráquea, de los bronquios y de los pulmones, que están un poco más abajo. De acuerdo a su función, la zona de conducción, compuesta por cavidades y tubos conectados tanto fuera como dentro de los pulmones, que es como les comenté, que está formado por la nariz, la cavidad nasal, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos y bronquiolos terminales. La zona respiratoria es responsable del intercambio gaseoso, donde se produce el intercambio de gases entre el aire y la sangre. Los bronquiolos que estos conformen vienen siendo los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares, los sacos alveolares y los alvéolos. Hablaremos de la nariz, que viene siendo la parte ósea, y la cartilaginosa. Consiste en un armazón de soporte óseo y cartílago iliano cubierto por músculo y piel, revestido por una mucosa, que viene siendo el cartílago que tenemos aquí en nuestra nariz, que es esta parte que se puede mover, si la alcanzan a ver. El marco óseo de la porción externa está constituido por los huesos frontales, los nasales y el maxilar. La estructura cartilaginosa está conformada por el cartílago nasal septal, que forma la porción anterior del tabique nasal, los cartílagos nasales laterales debajo de los huesos nasales y los cartílagos alares. Ahora pasando a las cavidades nasales, estas están formadas por dos cavidades óseas que están situadas en el interior del hueso de nuestra cara y por debajo de nuestro cráneo, por abajo de nuestro cráneo. Muestran dos orificios llamados narinas, situadas en la base o superficie interior. Representan la comunicación con el exterior para la entrada y la salida de aire. Dentro de cada narina aparece un espacio llamado vestíbulo nasal. En el límite posterior de las fosas, otros dos orificios llamados coanas desembocan en la rinofaringe o nasofaringe. El techo de estas es la porción visible que está formada por la espina nasal superior o interna y la lámina cribosa del etmoides. Se va estrechando y descendiendo de delante hacia atrás hasta llegar a la cara anterior del cuerpo del esfenoides, que forma su límite posterior. El suelo está formado por la apófisis horizontales o palatinas del maxilar superior y del hueso palatino,
que al articularse forman la espina nasal anterior y posterior al borde. El borde medial de estas apófisis se eleva para formar la cresta nasal entre ambas espinas sobre la que se articula el vómer, mientras que en la espina nasal anterior se articula el cartílago septal. La entrada, denominada orificio piriforme, se encuentra limitada por el borde inferior de los huesos nasales, donde se observa la escotadura por el nervio nasolobar, las apófisis ascendentes del hueso maxilar y el borde anterior de su apófisis palatinas, que asciende en forma algo con boca y se denomina cresta piriforme. La salida de esto es denominada coanas, que están limitadas superiormente por las alas del vómer articuladas por la cara inferior del cuerpo esfenoidal, el ala medial de la apófisis pterigoides lateral y las apófisis palatinas del hueso palatino inferior. En la línea media del vómer se articula con el rostrum esfenoidal y la divide en dos. Estas dos divisiones se llaman, una es pared medial, que es denominada por el tabique nasal, nuestro tabique nasal, compuesto por el tejido óseo, que viene siendo nuestros huesos, estos huesos que tenemos aquí, y por el tejido cartilaginoso, que viene siendo nuestra punta de la nariz y nuestras fosas nasales, que es la parte que podemos mover. Y también hay otra más, que es la pared lateral. Están formadas por el etmoides. El etmoides viene siendo esto de aquí, el maxilar, el lagrimal, el palatino y los cornetes nasales inferiores. El hueso etmoides también constituye su techo. Los huesos palatinos y las apófisis palatinas del maxilar superior, que juntos conforman el paladar duro, representan el techo de la cavidad nasal. Ahora hablaremos de los canales, que estos son tres. El primero, que es el meato superior, el segundo es el meato medio y el tercero es el meato inferior. El primero, que es el meato superior, este está entre el cornete superior y medio. Desemboca celdas posteriores del seno etmoidal y esfenoidal. El segundo, el meato medio, está entre el cornete medio e inferior. Este desemboca celdas etmoidales anteriores y medias, el seno frontal y seno maxilar. El meato inferior está entre el cornete inferior y piso nasal o porción palatina del maxilar y lámina horizontal del palatino. Hablaremos ahora de las regiones. Una es respiratoria, pituira roja o epitelio respiratorio, como le quieran llamar. Esta recubre la mayor parte de la fosa nasal y contiene células ciliadas y caliciformes que secretan moco y forma una capa superficial donde quedan atrapadas las partes extrañas. La otra es la olfatoria o epitelio olfativo, como le quieran decir. Estas son más pequeñas y están situadas en la parte superior de las fosas nasales y contienen las neuronas receptoras olfativas, donde reside el sentido del olfato. Pasando a los senos paranasales, estas son cavidades llenas de aire revestidas por membranas mucosas
cerca de las fosas nasales. Existen 4 tipos diferentes. La primera es el seno etmoidal, que está ubicado dentro de nuestro rostro, alrededor del puente de la nariz. Desemboca en las fosas nasales por los meatos superiores. El siguiente es el seno maxilar. Son los senos paranasales más grandes y su techo es el suelo de la órbita. Los senos maxilares vienen siendo estos. Desembocan en las fosas nasales correspondientes por el meato medio a través de un orificio situado en la parte superior interna del seno. El seno frontal se localiza entre las tablas interna y externa del hueso frontal, que viene siendo aquí la parte un poquito arriba de nuestras cejas. Este viene siendo el seno frontal. Por detrás de los arcos superficiales, cada seno se comunica con las fosas nasales correspondientes a través del meato medio. El siguiente es el seno esfenoidal, estas están situadas por detrás de la parte superior de las fosas nasales, que vienen siendo estas de aquí, separadas entre sí por un tabique óseo, nuestro tabique, y están en relación con estructuras como los nervios ópticos, como el quiasma óptico, la hipófisis, las arterias carótidas internas y los senos cavernosos. Estas desembocan en las fosas nasales por encima de los cornetes superiores. Ahora pasando a otro tema, otro subtema sería la vascularización de las fosas nasales. Estas depende de la arteria etmoideal anterior y posterior, la arteria esfenopalatina y la arteria palatina descendente. La arteria etmoideal anterior se origina de la arteria oftálmica, que discurre entre el músculo oblicuo superior y el recto interno. La arteria etmoideal posterior se introduce por un foramen y un conducto etmoidal posterior acompañado por el nervio del mismo nombre. La arteria esfenopalatina es la rama terminal de la arteria maxilar interna, la rama de la carótida externa. Principalmente se divide en dos, que es la rama interna o la arteria nasopalatina y la rama externa. La última es la arteria palatina descendente. Esta es la rama de la arteria maxilar interna. Ahora hablaremos de la faringe. Este es un conducto en forma de embudo de alrededor de 13 centímetros de longitud, que comienza de las narinas internas y se extiende hasta el nivel de cartílago cricoides. Se localiza detrás de las cavidades nasales y orales, por encima de la laringe y de la columna vertebral cervical. Buenas tardes, mi nombre es Estefania Araceli García Sánchez y yo les seguiré hablando acerca del tema del sistema respiratorio. Me tocó hablar sobre la faringe. La faringe es una estructura con forma de tubo con los tejidos que está situada en el cuello y revestida de una membrana mucosa. Conecta la cavidad bucal y las fosas nasales con el esófago y la laringe respectivamente, y por ella pasan tanto el aire como los alimentos, por lo que forma parte del aparato digestivo. La faringe puede dividirse en 3 regiones: la nasofaringe, que se encuentra detrás de la cavidad nasal y se extiende hasta el paladar blando; la bucofaringe, que se encuentra por detrás de la cavidad bucal y se extiende desde el paladar blando en la parte inferior hasta el nivel del hueso oides. La laringofaringe comienza a nivel del hueso oides, en su extremo inferior se comunica con el esófago a través de su región anterior con la laringe. A continuación les hablaré cuáles son los tipos de músculos que se observan en la faringe. Músculo tensor del velo del paladar, músculo elevador del velo del paladar,
músculo constrictor superior de la faringe, músculo estilofaringeo, músculo constrictor medio de la faringe, músculo constrictor inferior de la faringe, músculo cricotoideo, músculo digástrico, músculo hiogloso, músculo epigloso y músculo salpinofaringeo. Las amígdalas, también llamadas amígdalas palatinas, son la estructura con forma de nuez situadas a lados de la parte posterior de la garganta orofaringe. Está formado por tejido linfático que contiene células inmunes que combaten las infecciones y tienden a hincharse cuando alguien está enfermo. Las principales arterias que irrigan la faringe son la arteria faringea ascendente, rama de la carótida externa, la rama palatina ascendente, rama de la arteria facial, la arteria palatina descendiente, rama de la arteria maxiliar. Que es una estructura musculocartilaginosa situada en la parte anterior del cuello, a la altura de las vértebras cervicales C3, C4, C5, C6. Comunica la faringe con la tráquea y se halla delante de ella. Los cartílagos son pares aritenoides, corniculados, Santorini, coniformes o de Morgani o de Weisberg. Cartílagos impares tiroides. Tiene forma de libro abierto hacia atrás. Es el cartílago luminoso. Se encuentra montado sobre el cartílago cricoides. Caras. La cara antero-externa presenta la nuez de Adán, mientras que la cara posterior interna de la intersección de su ángulo entrante de arriba hacia abajo a la epiglotis. Bordes. El superior está en la parte media de la acostura tiroidea superior de la sección a la membrana tiroidea. Al inferior se apoya sobre el borde superior de cartílago cricoides y los posteriores laterales dan intersección a la aponeurosis faringea. Impares cricoides. El cartílago iliano, que tiene la forma de un anillo de sello, se encuentra del cartílago tiroides. Hacia el interior y lateral del anillo se adelgaza formando el arco, pero posteriormente se expande en una lámina gruesa y cuadrada. Cartílagos impares, epiglotis. Presenta forma de cuchara de hoja cubierta de epitelio. Presenta dos caras, dos bordes. Caras. La cara anterior está en sentido vertical y convexa en sentido transversal. La cara posterior es convexa en sentido vertical y cóncava en sentido transversal, así como podemos ver en la imagen. Extremos. El extremo superior es libre y abultado y el extremo inferior es delgado. Ligamentos de la laringe. Pueden ser excéntricos o incéntricos. Excéntricos unen los cartílagos a estructuras adyacentes a los otros cartílagos y además estiran la estructura laringea. En orden cefálico-caudal son membrana tiroidea, membrana ioepiglótica, ligamento aeroepiglótico, ligamentos trioepiglóticos, membrana circuitoidea, membrana ciclotraqueal. Insérticos son aquellos que unen los cartílagos de la laringe entre sí y juegan un rol importante en la función de este órgano. Membrana cuadrangular, cono elástico, ligamento vocal. Cavidad de la laringe, forma y bordes. La laringe posee la forma de una pirámide triangular y cuya base se halla vuelta hacia arriba y cuyo vértice se continúa con la tráquea. Los bordes. Sus bordes están formados por el borde curvo libre de la epiglotis anteriormente, los cartílagos aritenoides, los cartílagos corniculados y el pliegue interatiroideo posteriormente, el pliegue ariepiglótico lateralmente. Regiones de la laringe. Supraglotis se extiende desde la punta de la epiglotis a la unión del epitelio respiratorio escamoso en el piso ventrículo. Glotis es la parte media donde se localizan las cuerdas vocales. Subglotis es la parte inferior en que se encuentra por debajo de las glotis, entre las cuerdas bucales y la tráquea, en la cual conecta. Cuerdas vocales. Hay 4 repliegues o cuerdas vocales. Las primeras cuerdas falsas, 2 superiores, banda ventriculares, que no participan en la articulación de voz, son disfuncionales, y las cuerdas verdaderas son 2 inferiores, responsables de la producción de la voz, son funcionales. Músculos de la laringe son los responsables de la variedad de movimientos de ella. Estos se clasifican en extrínsecos, se relacionan con los movimientos y fijación de la laringe, tienen una inserción en la laringe y otra fuera. Número 1. Músculo basal de la laringe, esteroideo, tiroideo,
Aquí se va a dividir principalmente en dos bronquios, que va a ser el bronquio izquierdo y el bronquio derecho. En cuanto a su localización, va a ocupar la parte anterior y la parte media del cuello y va a penetrar en la parte superior del tórax por detrás del esternón. Aquí es donde va a estar colocada también por delante del esófago y está compuesta de diferentes capas que las voy a mencionar desde la parte más profunda hasta la parte más superficial. La primera capa sería la mucosa, luego la submucosa, el cartílago y el hilo y la adventicia, o como también se conoce, el tejido conectivo areolar. La mucosa va a consistir en una capa de epitelio submucoso que va a ser colocado y ciliado y va a tener una capa de lámina propia que va a contener fibras elásticas y musculares. Hasta la submucosa va a estar formada por el tejido conectivo areolar que va a tener glándulas, todo el mucosa y coledones. La tráquea va a tener exposiciones a nivel de principales completos de tejido aéreo que se van a representar hacia los lados y se van a distribuir a nivel de tejido. También en la tráquea se encuentra la bronquiotraqueal, que va a consistir en tejido areolar, que va a tener formantes y voy a enseñarles un dibujo para que tengan una mejor idea de lo que les estoy explicando. Bueno, y pues aquí está un dibujo de la tráquea, como pueden observar. Empieza por un cartílago tiroides y un cartílago glicoides que se encuentra un poco más abajo del primero. Tiene ligamentos intercartilaginosos y pues los cartílagos propios de la tráquea. También va a contar pues con la mucosa traqueal, que como ya había dicho contiene fibras elásticas y va a tener una apertura conforme vamos bajando, que va a dar dos ramificaciones que van a dar lugar al bronquio principal derecho, que es este de aquí, y al bronquio principal izquierdo. En cuanto a su relación con las cervicales, se van a posicionar en una parte delantera con el istmo del cuerpo tiroides. Por la parte trasera va a corresponder al esófago, que lo va a desbordar hacia la izquierda. A los lados va a estar colocado entre los lóbulos del cuerpo tiroides en su parte superior y más abajo se van a relacionar con el paquete vascular y nervioso del cuello. En cuanto a su relación con el tórax, va a estar en la parte delantera con el tronco venoso brachiocefálico izquierdo, más abajo con el callado órtico y por detrás se va a relacionar con el esófago. Mientras que por el lado izquierdo se va a relacionar con la pleura mediastínica y del lado derecho con el pulmón y la pleura, pero pues desde el mismo lado, del lado derecho. Y la relación en cuanto a su bifurcación también se va a relacionar por delante con el pericardio y a través de él con las aurículas. Por delante, pero de un plano inferior, se va a encontrar la bifurcación de la arteria pulmonar y especialmente de esta arteria su rama derecha. La tráquea se va a ver envuelta por ramificaciones del simpático y del neumogástrico que van a formar el plexo pulmonar y los ganglios linfáticos. Aquí vamos a encontrar en cuanto a la irrigación y la inervación de la tráquea, que derivan de las tiroides superiores, de las inferiores, de las tímicas y de la bronquial derecha, y en su inervación procede del neumogástrico y del simpático. El neumogástrico va a emanar del plexo pulmonar y de los ganglios laringeos, de los nervios laringeos, por segundo de los ganglios cervicales y de los primeros dorsales. Y aquí es donde se va a distribuir por la mucosa, por la capa muscular y por las glándulas. Y vamos a continuar revisando sus partes de la tráquea, de la parte más hacia arriba hacia abajo. Vamos a continuar con los bronquios, que van a ser igual tubos con ramificaciones, que van a ser en forma de árbol y van a tener un diámetro más pequeño. Su pared va a estar formada por cartílagos y por capas musculares, elásticas
y también por mucosa. A los bronquios se les denominan árboles bronquiales porque tienen una ramificación muy grande que va pues a salir a partir de la tráquea y a través de los bronquiolos respiratorios, que va a terminar pues en eso, dando bronquiolos. En la división de los bronquios, la tráquea los va a dividir en dos principales, que son el derecho y el izquierdo. Los bronquios principales se van a dividir para formar bronquios más pequeños, que son llamados lobares o secundarios, y va a haber uno para cada lado del pulmón. Y en cuanto a los bronquiolos lobares, se van a seguir ramificando y van a originar bronquios todavía más pequeños, que van a ser llamados bronquios segmentarios o también bronquios terciarios, porque pues se van a seguir dividiendo todavía. Los bronquiolos, una vez que se sigan ramificando y ramificando, se van a dividir en conductos todavía más chicos, que van a ser llamados bronquiolos terminales. Y aquí la última división bronquial va a ser denominada en cuanto a alveolo. Y les voy a mostrar un dibujo para que puedan apreciar un poco mejor la forma del alveolo. Y aquí hay un dibujo de los bronquiolos. Va a comenzar a partir pues igual de bronquios que se van a estar ramificando, por eso aquí viene la palabra bronquio. Y va a empezar pues con las ramificaciones y se va a seguir ramificando todavía más. Va a tener la arteriola, una venola, que pues van a estar irrigando sangre, y un alveolo, ya mejor dicho, que es como estos saquitos que se ven aquí, los bronquiolos, y un saco aéreo, que es donde van a venir los alveolos. En cuanto a los bronquios, el bronquio derecho es el que es más corto y es más ancho que el bronquio izquierdo. El bronquio derecho se va a penetrar en el pulmón de una manera más vertical y se va a dividir en tres ramas de menor calibre, que va a ser la rama superior, la rama media y la rama inferior. Y el bronquio izquierdo va a contar solamente con dos ramas. El bronquio izquierdo va a entrar en el pulmón izquierdo de una forma más horizontal. Aquí la diferencia en cuanto a los bronquios, además del número de las ramas en las que se dividen, es el número de cartílagos que tienen. El número de cartílagos en cuanto al bronquio derecho es de 6 a 8 cartílagos, y en el bronquio izquierdo es de 9 a 12. Y pues en cuanto a sus capas, van a tener las mismas capas de la tráquea, que son la capa mucosa, la capa muscular, la capa submucosa, la capa cartilaginosa y la capa adventicia. Y siguiendo más con otro tema, vamos a empezar a hablar de los pulmones, que van a estar contenidos en el tórax y van a hacer que sus paredes se adapten a la forma de los órganos. Estos pulmones se van a estar separando de la cavidad abdominal por una bóveda que se llama bóveda diafragmática, y entre ellos se va a abrir lo que es el mediastino. En cuanto al tamaño y al peso y al color de los pulmones, van a ir cambiando en cuanto a las etapas del ser humano, desde que empieza como un feto hasta la parte en la que es un adulto. En su medida general aproximada, en el tamaño de un adulto, es en unos 26 centímetros de alto por 15 de diámetro antero-posterior, y su capacidad inferior es de 160 centímetros cúbicos. Y como decía, el peso también va a ir cambiando en cuanto a la edad y cómo vaya avanzando el ser humano. En un feto a término, el peso absoluto de los pulmones va a ser de 65 gramos por término medio. En el adulto va a ser de 1100 gramos, de los cuales 600 van a corresponder al pulmón derecho y 500 al pulmón izquierdo. Y también el color va a ir variando según la edad. En el feto, cuando todavía no respira, es de color rojo oscuro y puede parecer un poco semejante al color del hígado.
En los recién nacidos es de un color rosado y en los adultos es de un color blanco con tonos grisáceos. Y a medida que va avanzando en edad los pulmones, van a ir apareciendo en ellos puntos negros que van a formar polígonos en la superficie y en el interior de ellos. Soy Israel Castañeda Carrola y voy a seguir hablando sobre los pulmones. Los pulmones son una forma de cono con una cara externa o costal e interna o mediastina. La externa y la interna. Se unen principalmente por los bordes posterior y anterior y tienen una vértice que es esta de arriba que sobresale aproximadamente 1 centímetro y es la primera costilla. Tiene una base deprimida. Su cara externa es lisa, lo cubre la pleura, corresponde a la pared costal y tiene una cisura oblicua que va de arriba hacia abajo y de atrás adelante. Su cara interna es llamada también mediastina y tiene un hilio. El hilio es este. Este es el hilio. Tiene una forma de raqueta cuyo mango es fuera inferior. El borde posterior separa de atrás las caras de la externa a la interna. Es grueso, redondo y ocupa el canal costovertebral. El borde interior es delgado, sinuoso, más corto que el lado derecho es casi vertical y el lado izquierdo se dirige hacia abajo y afuera. Cavidad pleural. Una a cada lado del mediastino rodean a los pulmones. Superiormente se extiende por encima de la primera costilla hasta la raíz del cuello. Inferiormente se extiende hasta el nivel justo por encima del borde costal. Perdón, disculpa. Este es el pulmón derecho y esta es la cavidad pleural. Cavidad pleural y pulmón derecho. En este dibujo traté de hacer como si esto fuera. Este es el pulmón. Esto es como si con un bisturí hubiéramos cortado aquí y lo hubiéramos agarrado y como si fuera una hoja de papel, así doblándola. Esto de blanco es la pleura asociada a las paredes de la cavidad pleural denominada pleura parietal. Esta es la que se adhiere y recubre el pulmón, que es la pleura visceral. El vértice es el arte del cono pulmonar que sobresale el orificio del tórax y es redondo. Se halla limitado hacia abajo por una depresión que es formada por la primera costilla. La base se adapta a la convexidad del diafragma. Ahora, el pedículo, que es este que está aquí, no sé si lo puedan ver, es este cuadrito, es donde más o menos está ubicado en el pulmón derecho e izquierdo. Es un corto grupo tubular de estructuras que conectan el pulmón a las estructuras del mediastino. Continúo con los recesos de la cavidad pleural. Recesos costo-mediastínicos, donde la pleura parietal se enfrenta a la pleura mediastínica. Recesos costodiafragmáticos. Se encuentran en cada una de las cavidades pleurales entre la pleura costal y la pleura diafragmática. Células. Neumocito tipo 1. Son células lisas que tapizan casi por completo la superficie del alveolo pulmonar y ejercen una función estructural. Constituyen el 40% de todas las células del alveolo y tapizan el 90% de la superficie alveolar. Neumocitos tipo 2 representan el 60% total de la población celular del alveolo, pero ocupan solamente un 10% de la superficie alveolar. Y estos producen los surfractantes pulmonares. El surfractante, que es este que está aquí, surfractante pulmonar, es un complejo lipoproteico que proporciona tensión superficial muy baja
en la interfaz líquido-agua. Ok, ahora vamos a hablar específicamente del pulmón derecho, que es este que está aquí. El pulmón derecho es diferente al pulmón izquierdo en tamaño, ya que el pulmón izquierdo es más pequeño, porque en el pulmón izquierdo se apoya una parte de nuestro corazón. Ok, los identificamos así de esta manera porque el pulmón derecho tiene 3 lóbulos y 2 fisuras. Estas que están aquí son las costillas. Este es el lóbulo posterior, lóbulo medio y lóbulo inferior. Es la cisura oblicua, que es de aquí a acá, y la cisura horizontal. Ok, ahora en la cara interna quiero explicar esto bien. Esto no lo pinté porque me quise basar en el ilio, que es este que ya hemos explicado que tiene forma de raqueta. En el ilio podemos identificar cómo están los ligamentos pulmonares, que son estos de acá, y también podemos ver cómo están las fisuras también de este lado. Esta es por adentro del pulmón derecho, ¿ok? Esta es la fisura, este es el ligamento pulmonar. Estas son las venas pulmonares, las de azul. Esta es la arteria, que en el pulmón derecho está aquí y en el pulmón izquierdo está más arriba. Es diferente, ¿ok? Y estos son los bronquios. Ok, las estructuras relacionadas con la superficie media es el corazón, la vena cava inferior, la vena cava superior y la vena de ácidos y el esófago. Ok, y ya para terminar, terminamos con el pulmón izquierdo. El pulmón izquierdo es este. Ya mencionamos que el pulmón izquierdo es más pequeño que el pulmón derecho, y el pulmón izquierdo solo tiene una fisura, que es la fisura oblicua o fisura mayor. Es el lóbulo superior y lóbulo inferior, y aquí también se marcan las costillas. Aquí nada más dibujé 2, pero obviamente son las costillas. Ok, ahora recuerden, en esta parte estamos viendo la cara interna del pulmón izquierdo. También podemos apreciar lo que les había dicho, que la arteria pulmonar está más arriba y la arteria pulmonar del pulmón izquierdo está más arriba y la del pulmón derecho está un poquito más en el centro, como enfrente. Estas son las venas pulmonares, el bronquio y el ligamento pulmonar. Ok, ahora las estructuras en la relación con la superficie medial son el corazón, el callado aórtico, la aorta torácica y el esófago. Ok, de nuestra parte es todo. Muchas gracias por su atención y que tengan una bonita tarde.